Solo he hecho secundarias. No, ha habido algo de principal por en medio, Canon, porque me pillaba de camino. Era inevitable hacerlo. Pero sobre todo he hecho secundarias. Eso sí, bastante guays las secundarias, ¿eh? Que añaden mucho contexto. Uy. Camber está hecho una mierda, sí. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on Gav, the road? me, Byron. Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. El Dad's Fénix. told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? Puto Joshua. Está confuso. Ojo. My boy. Esto sí que es una reacción Uncle Byron. merecidísima. It's really you. I never thought I'd see the day. Oh. Es el Byron, tío, es que es el tío que todos querríamos tener. El tío millonario que todos necesitamos. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. Millonario buena onda. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead. Sí, pone voz a varios personajes, Mostly, Boyd. but not all. A handful managed to lock themselves in their villas Que before the falleció horde el arrived. actor. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashics Mantuvieron las voces de algunos place, de los a NPCs. few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. Oh, I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. vamos a separarnos de What of Joshua. us? Esto no es lo que le prometimos a... Mid, is she A fit to Toya. sail? The Oye, ship, Yote. the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. Qué mona Smith, tío. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Me están gustando mucho más de lo que esperaba al principio del juego los secundarios, ¿eh? Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Después de las primeras 4 horas que pude jugar allí en Madrid y de la demo y demás, no esperaba que fueran a ser tan carismáticos todos los secundarios que no parecían así muy interesantes. Al principio parecía que todo era muy... Todo estaba muy centrado en Clive y Joshua, ¿no? Let's find those survivors. Bonito Camber. Tienen muchísima personalidad, sí. They don't stand a chance against those things. Aún así, sigue sin parecerme buena idea que haya dejado a... Digo, vaya hostias se han llevado. Son orcos, ¿no? De Wallow. Que haya dejado a Joshua... Que lo haya separado. No digo que no confíe, pero...
Intenta hacerle parry. Por eso me he quedado parado como un imbécil. Hay un segundo que me cargue al mago. Vale, ahora sí. Tuyo. Muertísimo. ¿O no? Sí. Estoy sin potis, por cierto. O sea, pociones normales. Tengo 3 ultra pociones aún. Pero no las he recargado después de las cazas y demás. Upsi. Y de comer pavo por intentar sacar trofeos. Importante. Me da la impresión de que se tropieza constantemente, Clive. Orco de infantería. El mago. ¿No hay más? Parecía que había otro mago. Ok. Gran idea. ¡Deja a mi perro! Manda una poti en algún momento. What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. Monstruos. En algún lugar. ¿Cómo que tu perro? Es un Rosfield Torgal, ¿vale? Aunque sea el guardián de Shiva. Nuestro perro. Así vamos más rápido. Ahí va. Joder, pobrecillo. Coño, coño, coño. Sí que viene rápido el señor este. ¡Arre! Vaya, he fallado el parry. Da igual. Tengo que usar más la superación para curarme. ¡Buah! No lo sabía. Me he cubierto, pero vale. ¿Quién los está liderando a los acásicos estos? ¿Será algún bicho de Artema? ¿O alguien de Wallowed? ¿El propio Odin? ¿O Harvard? Hay más.
Vaya, ahora. Me he equivocado. Bravura. Vaya hostia, me ha metido, tío. Orco mago. Hostia, era muy débil. Pensaba que era más tocho, tío. Lo estoy ignorando porque pensaba que era más fuerte. Anda que no me ha cogido su masillo con bravura. Sí, sí, le ha puesto bravura al masilla ese. Me ha soltado una hostia y me ha dejado temblando. That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Del Fénix. ¿Qué coño hacer? Ven aquí. Atropellado. ¿O no? Más enemigos. ¡Hostia, loco! ¿He oído otro o era este? ¡Qué cabrón! Segundo cariño. Ish. Estás llorando. Te has pasado el juego. Se ha pasado el juego, Teresa. No veo nada. ¿Qué pasa, cariño? This is the Agora, ¿Qué pasa, cielo? where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Ay, cuidado con el croma. Está hecho una mierda la pobre. ¿Qué vas a dormir? Nada. Vale. Pobreta. Confirmamos que la bruja tiene alma. Está llorando mucho. Está llorando muy fuerte, ¿eh? Nivel final 15. Es normal, confía en mí. Hostia. Mentalízate. Yo me dejé medio rollo de papel higiénico solo en el tramo final. Where are they? Boss. Boss, seguro. Esto contra los bosses no me suele ir bien. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Aquí, coño. Siempre me equivoco. Pues no son bosses, son múltiples enemigos. Soy gilipollas. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? Los dos juntitos, muy bien.
Espérate, ¿dónde está? ¿Son estos? Sí, son estos. Me he equivocado de habilidad. Se quedan todos tocaditos, tío. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. Harvard con armadura completa. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here. With an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, Bueno. like you and me. No tienen conciencia propia, así que no sé si llamarlos Albeit personas. Unburdened by the wills that drive our La voluntad que nos corrompe, eso es lo que quiere conseguir Artema. Quitarnos toda voluntad. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. Buah. As you wish. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. ¿Se va a presentar con su nombre completo o no? Me lo estoy guardando. Para no spoilear. Ahí está. And you will yield. Sleipnir. Or not. As long as you don't hold back. Coño, combo largo. Ok, tengo que timear eso. Joder. ¿No desaparezcas? Vale, le ha caído la primera. Qué pesado es, tío, se mueve un montón. Joder. Esa vez ha vuelto a desaparecer, qué pesado eres. Me he equivocado, es verdad. No tenía puesta la habilidad que yo quería. Harry. A ti. Me otorgas. Vale, casi 50.000.
¿Qué pasa, Tardis? Gracias por los 3 añazos, tío. Bienvenido de vuelta. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps Aunque sea obvio, kindle your flame. para los que no lo sepáis, A gift from my liege lord. no jodas que tiene a Gungnir. Gungnir. Vale. Watch closely, Mythos. Miraos el playthrough de God of War. Madre mía. Yes. Wow. ¿Has parado ya? Diluvio de Asgard. Actually, I wouldn't. Titan! Wow, 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 wow. Vale. ¿Qué cojones? Madre de Dios. No llego a tiempo. No va a entrar todo. Lástima. Lo que más mete es el final, creo, ¿o no? Qué combate más guapo, tío. ¡Ay, la última! Lástima. ¿No desaparezcas? No llego. ¡Oh! Primera poción que uso. Otra vez esto. Ish, he ido directo. Qué guapo. Está muerto ya. Qué pasada de combate, tío. Me ha gustado mucho. Es un combate un poquito más técnico que otros. En términos de bosses. Vale. Sleipnir Harbard ha servido como denuedo al rey Barnabás durante más de una década, desde que el excomandante de los caballeros de Wallowed, Cidolfus Telamón, renunciara a su cargo repentinamente. Punto. Sin embargo, no se ha encontrado mención alguna a la casa Harbard en los registros de Beldermarke o de las tierras allende la mar, por lo que se desconocen sus orígenes. Sleipnir es, para los que no sepáis, el corcel de Odín.
Es algo que mencionamos en el playthrough de God of War Ragnarok, por si os lo queréis ver en el canal secundario, lo tenéis, muy recomendado. En varios momentos a lo largo del juego me puse a leer los mitos nórdicos de Neil Gaiman y uno de ellos es el origen de Sleipnir. Y Gungnir es la lanza de Odín. Qué guapo ha estado, tío. Sí, he visto que había un ataque que se llama Ratatosker. Bueno, Ratatosk. ¿Esto significa que no va a ir sobre el caballo Odín cuando nos enfrentemos a él en combate de Icons? ¿O no va a haber un combate de Icons tradicional? As are you, I see. ¿Una raid? Ah, perdonad. I'm sorry, but Vale, un we couldn't segundo. save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Igual sigue vivo. Uy, se ha visto ahí como éter. ¡Hostias! Se viene. Madre mía. Se viene Odín. Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. No he flipado, ¿no? Va a haber otro combate ahora. Parece que no le haya importado lo más mínimo. Sleipnir. Con una mano a la espalda. Pero usa las habilidades, Clive, por Dios. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Wow. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. Está humillando a Clive, The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. Eso porque es una cinemática. Si estuviera jugando yo, la habríamos ganado ya. Purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Joder. Se viene Zangetsuken. Ay, Dios. Try it. Clive. Clive, que no sabes lo que hace eso. Esto es un polludo, ¿eh? Le da igual todo.
You are as weak as all the rest. La música, tío. Joshua! ¿Sigue vivo? Oh. Shiva al rescate. No, LazaPLAYS, te ibas a dejar de jugar. Por un momento he pensado que tendríamos que ver a Joshua reviviendo a alguien como el Fénix. Power beyond reckoning. And they use Ay, it no me as a jodas, weapon. Jill. Such a waste. No, Jill, no te quedes sola con este cabronazo. Nos van a dar los poderes de Shiva, ¿verdad? ¡Ey! El Enterprise. No, no. Tiene que estar viva para que pillemos los poderes. O sea, está viva. Pero se ha comido un Zangetsuken en la cara. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. Vaya sacada de polla, Odin. All right. Está a otro nivel, tío. And how is he? ¿Cómo coño vamos a evitar el Zangetsuken? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. Pulsando R1. He made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Dios. Allow me, your lordship. ¿Se le podrá hacer parry? Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. Parece que tarda un pelín en cargarlo, ¿no? Al menos. Eso se lo toma con calma. Porque se la pela todo. You've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the Royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. Oof. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. Pueden detectar el éter de Shiva. Yo imagino que si hubiese muerto, algo habría pasado con Torgal. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. Se la habrán llevado. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea?
Of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Uf. Holy shit. Volvamos a la guarida. La que se ha liado, tío. Hola, Fefer. No se rinde, ¿eh, Clive? A pesar de la tremenda humillada que acaba de sufrir contra Odin. Y que Jill está en paradero desconocido, si es que no se la han llevado los de Wallow, que tiene toda la pinta de que nos la han secuestrado. No se viene abajo. Me ha encantado el combate contra Sleipnir. ¿Hay cositas nuevas o qué? Hoja rúnica. Vale. Es mejor que la que tenemos ahora mismo. Por bastante. Necesitamos insignias ensangrentadas. Hoja rúnica superior. Y ahora... No es tanto cinturón rúnico. Por cierto. Mucho antes de que apareciera en el alfabeto balisteano, las primigenias tribus de las regiones gemelas idearon un sistema de símbolos denominados runas. Aunque son numerosos los eruditos que afirman que estos glifos no son más que un tipo de escritura preempiria, no faltan las sectas que creen que encierran un poder mágico capaz de manifestarse cuando se escriben en un orden concreto como el de esta espada. Ojo, pero se puede mejorar. Vale. En ese caso... Tenemos materiales de sobra. Y esta también. Vale. Equipados. Para lo siguiente. Jill puede esperar a hacer contenido secundario, Laza. Si nos dan... Uy, esto es nuevo. Them rumours Wetlegs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Oh, Odin. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. Imitando la voz. Years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up.
or you'll have me to answer to. Qué guay. Igual esta interacción nos la tendría que haber dado antes. Por cierto, hola, ¿cómo mola la puta espada? Ah, tiene como 2 puntas. Esa parte no me gusta tanto. Las 2 puntas. Pero todo lo demás, tío. Está guapísima. Clive. Go on then. Qué chula, la yaya. A ver, agotados, ya los tenemos todos. Vender. Sí. Pociones. Venga, sí, vamos a cargar al máximo, ¿no? Bueno, 5. 3 de 4. Por si me dan una de cada antes de un boss o algo así. Sale de toda la vitalidad. ¿Debería comprar sales? ¿Omni Elixir? ¿What? Restablece toda la vitalidad, rellena la barra de límite e incrementa el ataque un 10% y la defensa un 30% durante 60 segundos. Al llevarlo equipado se usa automáticamente si la vitalidad llega a 0. ¡Hostias! Encima es... evita la muerte. El Omni Elixir. Es una vida más. Una vida más con un bufo de defensa y de ataque. Durante 1 minuto. Qué locura, ¿no? Los Omni Elixires. Ah, Hans, estabas preguntando si habría molado más un combate estilo Heimdall, que te muestren por qué es superior a ti el enemigo. Sí, por supuesto. Siempre es mejor cuando lo integran dentro del gameplay, la verdad. Que el tío es el puto amo y te está humillando. Hay juegos que hacen esto muy bien. Yo recuerdo la primera vez que me fijé en un detalle así fue en el Legend of Dragon, la primera vez que te enfrentas a Lloyd y no puedes hacer nada contra él, esquiva todos tus ataques. Hasta que se cansa de ti en la arena. Habría molado que nos dejasen enfrentarnos a él en un duelo sin habilidades, ¿no? Porque parece que es lo que querían tener, un duelo sin habilidades, hasta que Odin se ha cansado, Barnabás, y ha decidido usar el Zantetsuken. Lo que no sé ahora es si van a ignorar el hecho de que el Zantetsuken es un one shot, o que parece que aquí no te mata, sino que te deja inutilizado, a no ser que seas un mierdecilla. Imagino que sí que te mata del todo, como los del consejo. Lo que no sé si vamos a buscar una especie de forma de poder aguantar ese ataque, o simplemente nos van a hacer enfrentarnos a él y tener que esquivarlo. Con QTEs, probablemente, conociendo cómo funciona el juego. Un mundo en libertad. Lamento haberos metido a ti y a ese mangurrián en todo este embrollo, pero gracias a los dos he podido poner punto final a ese asunto que llevaba arrastrando tanto tiempo. Ahora que todo está resuelto, por fin podré tomarme un respiro y disfrutar del nuevo mundo que tanto te empeñas en crear. Aún no le hacen falta los 2 ojos para ver que todo lo bueno que has hecho hasta ahora. Dices a Joshua que te suelte 20 plumas y listo. Omni Elixires, ¿no? Me hincho Omni Elixires y al menos puedo aguantar un par de Tetsukens. ¿Cacerías nuevas? Una. Ah. Cometa irisado. Los habitantes de Tabor andan inquietos ante la presencia de un chocobo salvaje que recorre los campos en busca de presas. De agresividad insólita y ha acabado con la vida de varios cazadores que tuvieron la mala fortuna de toparse con él en sus batidas. No es posible domesticarlo, hay que acabar con él antes de que aparezcan más víctimas. ¿Este no será una referencia a Red Comet del Final 14? Clive, but if you're here, where the hell is everyone else? ¿Sí, no? Don't tell me. They're all right, but it's a long story. El chocobo rojo de Botja. Red Comet. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. ¿Usará Meteo? No me extrañaría.
Ah, de hecho tenemos que preguntarle a la señora esta si se ha enamorado de alguien nuevo. Aquí arriba está. Master Sid, have you seen His Highness the Prince? Ha cambiado de ropa. We were to dine together, or so I was going to suggest, before he vanished, that is. Se ha puesto guapa para Dion. Have to ask the bard. El bardo. A rebuscar entre los papeles. Debería estar aquí Mid ayudándonos. Como supongo que estará ella también buscando por allí, por el Enterprise. This looks like it's from Sid's old diary. Claro, es su estudio. I'd better keep looking. No creo que vayamos a encontrar algo por aquí que no haya visto ya ella. Pero bueno. A lo mejor una pista. Mira, las pipas de Cid. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Aunque el juego no se moleste en indicarlo, es canon que puedes hacer TP como el guerrero de la luz. Ah, sí, o sea que no pierdo tiempo en ir de un lado a otro. ¿Y cómo? No lo explican en ningún momento esto. Sí, me lo he perdido. Por medio de los obeliscos. Entiendo. Pruebas empirias y demás. El juego no lo indica. Sí lo nombran. ¿Sí? ¿Pero esto es algo que solo puede hacer Clive? ¿O pueden hacer todos los dominantes o los que usen magia? Usando los obeliscos, Clive dice que puede trazar su camino con ellos muy fácilmente. No lo indica bien, pero te lo nombran de refilón. We've had no word from Canva for days. Please tell me Mid is all right. Un poco raro. Pero si explican que es algo que pueden utilizar los portadores y los... Bueno, los que tengan más control de la magia, supongo, los dominantes. Claro, yo tampoco lo termino de comprar. Entiendo que funcione así, pero la explicación es un poco... Está pillada con pinzas. Yo tampoco me acuerdo, Taco. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Es verdad que hay personajes que dicen que apareces muy rápido cuando piden ayuda. Eso es cierto. Para la reina de las adivinanzas, Midadol. Sé que te gustan los acertijos, así que creo que este te va a encantar. El mejor sin duda de todos mis inventos en un palacio de arpegios reposa. Su arquitecta eres tú, derroche de talento, y no es otro que tu primera obra. Todavía tengo que pulir esa última rima. Buena suerte. Sid's best invention. That sounds promising. La mejor creación de Cid. La primera obra de Mid. Vale, no, es el invento de Mid, no de Cid. Porque yo imagino que la mejor creación de Cid es la propia Mid. No será Mid. Sí, puede que haya habido un lío ahí con las traducciones, porque habían partes que hacían entender que era la mejor obra de Cid. Que en mi caso, yo pienso que sería Mid. Y que era un invento de la propia Mid, en el que Cid había escondido algo. Joder, qué lío, ¿eh? Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. Segundo chat. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. No he podido prestar mucha atención al pobre Otto porque había un 100 pies correteando por la habitación que pensaba que era una escalopendra. Que lo primero que construyó Mid fue el orquestra. ¡Ah, el orquestrion es de Mid! ¡Qué gracia, tío! Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing.
We definitely didn't break the orchestrion. El primer invento de Mir. What's wrong with it? It's broken. Está fallando la música. Except when it isn't. Me vibra el mando. See? And you had nothing to do with this. No, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. También está bien, han sido secundarias chulas y nos hemos quitado de encima un montón, así que guay. Eso sí, dice Teresa que justo antes del final le han puesto como 6 secundarias en el mapa. Justo antes del final, en el punto de no retorno. Y que le ha tocado los huevos. Son más de 6. Eso le ha jodido del final. Le ha encantado el final, pero le ha jodido eso un montón. Dice que no es momento de ponerte secundarias. Que si no tienes nada pendiente, deberías entrar directamente ya, que no es momento. Son unos cuantos así, pero cierro muchos arcos. Ya, pero entiendo que deberían ponerlas antes. No juzgo porque aún no he llegado, pero entiendo que deberían ponerlas antes. A mí me salen como 10, no joke. Habrá que ver. ¿Mañana se acaba la historia? No creo. ¿El engranaje aquel? ¿Puede ser? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it. Sid fixed it. He more than fixed it. Yeah, new music. Música nueva. Never heard this one before. Parece un fondo de percusión del tema de Cid. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams. Sí, es una versión del tema de Cid. Ok. Me percibo un momento porque son las típicas de momento con X personaje antes de ir a la batalla final, Laza. Es que no puedo juzgar, solo esto os estoy diciendo la valoración de ella, que a ella no le ha hecho ni puta gracia. No lo sé. Hola, Carlos. Igual a mí, por otro lado, me pega el momento, ¿sabéis? Porque son lo que decís vosotros. Finales de arco de secundarias, de Otto, de Caron, del Herrero, etc. De Tarja. Who's the patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Pero claro, a mí como me lo ha explicado ella, no parecía que fuera momento de libertad absoluta, sino momento de el mundo se va a la mierda, tramo final, hay que tirar para adelante. No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canada. Nos está contando lo de What is it Dion. with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. Siento que está muy tranquilo, Clive, con lo de Jill. Try to stay alive, eh? Me resulta raro verlo tan pancho. Every moment I waste here, the further the flagship sails. Vale. I have to get back. A ver, ¿cómo se llama la canción? Good Bones. No me quedan muchas canciones, ¿eh? Mira, secundarias. Vale, estas podemos hacerlas. Así no tenemos que empezar mañana con secundarias. Bueno, mañana. Mañana vienen mis colegas a la piscina. Vienen a comer. En principio. Así que igual para cenar se han ido.
No lo sé. Si se han ido antes de las 10, abro stream. Blackthorn told me you helped him out again. Si no, igual nos vemos el domingo. Speaking of which, mañana no hay stream. I'm actually a bit, worried about him, and you want my advice. Afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around... Última misión de la línea de Blackthorn. I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. O tenemos que ir a por el chocobo, también. Aún nos queda un ratillo de stream, ¿eh? Sí quiero hacer las misiones estas y... la caza. ¿Y Jill? Pues parece que secuestrada por los malos. O en muy mal estado. Por eso me sorprende la tranquilidad de Clive. ¿Dónde está, por cierto? La hoz de Almequia. Vale. Me acuerdo más o menos dónde estaba. La hoz, aquí. ¿Puede que esté por aquí? ¿O antes? Oh. La última de este, a lo mejor. Rodríguez. Glory to Griga. There you are. ¿Vas a quitar la marca? What's happened? Tyre's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her Buah, stead, qué mal but she está won't este. hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best visitor before too long. I know better than to order Tyre to do No nos va a anything, hacer ni puto caso. but I'll speak to her. Especialmente teniendo en cuenta que nosotros no le hacemos ni caso cuando estamos heridos. Turururururu. Arja. Well, Tyre, Rodriguez worried about you. And if what he says is true, then so am I. Qué mujer. We all admire your dedication, but Qué mujer. you do need to rest. I will, when it's time. Dion se ha pirado, sí, pero no lo hemos visto. Put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia. It's the only thing strong enough. You wouldn't, Tyre. Elisicina. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. You do well to remember that, Rodriguez. Si le clavo la espada en la cabeza, no... I will. ¿No sería suficiente? We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. No sería bonito, pero... Está sufriendo, ¿no? Near Lorbert's Pass. Vale. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Igual te traigo el ojo un poco chamuscado. Pero lo intentaré.
Thank you, Clive. I won't forget this. Madre mía, pobre hombre. Haremos con Blackthorn. Y a por el chocobo. Claro, yo creo que... o sea, ponerlo con la cabeza a los pies de la cama, ¿vale? Y entonces se pone Clive al lado de la cabeza y hace con la espada. Se la clava. Ya está. Muerte indolora. Hay otra misión más abajo en el huerto, parece. Igual es la última para aumentar el morral. Bloody hell, Clive. Not this again. Es lo que hay. Si vinieras tú a pedir ayuda, no tenía que venir yo a ofrecértela. Tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Come on, Bottling mate. it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters, because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Idaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. Su aldea natal. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. Todas las misiones de Blackthorn ha sido porque tiene un complejo de inferioridad que flipas. Cada vez que encuentra algún objeto artesanal que no se vería capaz de reproducir, se raya. Aunque no sean de su especialidad. Que sea algo hecho por un peletero. O por un orfebre. Me ha impresión que tiene la picha muy corta. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Es un poco quejica. Vaguely. Is something wrong? A ver. I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root. Este tiene un más también. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards,
with Morbles. I know. ¿Cómo? But hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Tenemos que ir a por un Molbol. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. Uno de nivel alto. That's correct. A single vine. As for the Morble, I fear Es cierto, Curenuz. may not suffice. But as Me acuerdo. luck would have it, a most Un Molbol común specimen no va a ser is rumored suficiente. to haunt the swamps of Rosaria. Ya te estás poniendo especialito. A notice concerning this very creature was ¡Oh, qué only casualidad! recently posted on the hunt board. How timely. Qué oportuno eso. I shan't keep you any Conveniente. longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Pues mira, 2 cacerías tenemos pendientes. Y 2 misiones secundarias. A ver. Vaya pateo. No puedo ir más rápido. Es muy triste esto que acabo de hacer, pero creo que es más rápido. Ya está fallando la cámara. Vaya. No es que se haya... Creo que hoy no habéis puesto ni un solo filtro, de hecho. La voy a cambiar. Ay, mierda, el módulo está abajo. ¿Igual sale aquí también? Sale aquí también, perfecto. En 3 juncos, aguas susurrantes, Rosaria. En caso de encontrar unas coloridas setas de sombrero rojo y escamas blancas en los marjales de 3 juncos no se deben arrancar, pues en realidad se trata de una rara especie de molbol que utiliza sus apéndices con aspecto comestible para atraer a sus presas y devorarlas. ¿Ah, están los filtros deshabilitados? Soy imbécil, entonces. No he dicho nada. Vale, aguas susurrantes y la hoz. Mira el nombre del molbol. Decídmelo. Aguas susurrantes. ¡Ah! Aquí está, por fin. Estaba esperando esta caza, tío. Se llama Fifi. El molbol. Se llama Fifi. Ah, por cierto, durante la batalla contra Sleipnir quería ponerme otra habilidad. ¿No está mejorada? ¿Qué coño me pasa? Quería ponerme onda térmica. Tengo un montón de puntos, tío. ¿Por qué tengo todo esto sin mejorar? ¿Qué coño me pasa? Vale, esto sí que está mejorado. $3.300 puntarros, tío. Estoy por ponerme también el ulti de ramo. Sí, lo reseteé y me olvidé de asignar cosas, supongo. Desmejoré varias. Fifi. Oy, 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 oy. Fifi, clase B. Tiene champis, tiene una flor ahí al lado. Qué bueno. Uy, 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 me está reventando.
Igual da tiempo a meter gancho pétreo. Sí, de sobra. Casi 60.000. Uy. Amo Fifi al suelo. Me recuerda el minion del Final 14. Vaya, pensaba que podría ser parry. El Molbol flamenco. No me lo he equipado, tío. La onda térmica. Intenta cubrirme. Estoy en medio de charcos de veneno. Muy inteligente por mi parte. Ahí está. Sí que tanquea, Fifi. Hace falta pegarle esta paliza para robarle una flor. No nos ha dado tiempo de pedírsela. Con amabilidad. Flor de Molbol. Aquí está. Obtenida al derrotar a Fifi. Se cuenta que un Molbol solo florece una vez cada 30 primaveras, desprendiendo un hedor insoportable que atrae a toda clase de insectos y aves carroñeras varias lenguas a la redonda. Cuando la flor se poliniza, el Molbol pasa a darse un festín con todas aquellas criaturas que siguen acercándose en busca de algún cadáver que devorar. Y tentáculo de Molbol. No pensaba que fuéramos a ver otro Molbol en el juego. Vale, y ahora la hoz. Aquí. ¿Cómo llegamos más rápido? Joder, está un poco en medio, tío, de todo. Voy a probar desde aquí. La habilidad, voy. Contra Fifi tampoco me habría servido de mucho. Así que no pasa nada. Pero sí. Onda térmica. Oh, buena idea, buena idea, buena idea, buena idea. Eso sí que me gusta. Dios, y podemos mejorarla y todo. Puta, qué ofertón. Porque a este le puedo poner el gigafulgor. Ahí está. Madre mía. El de Garuda lo tiramos nada más empezar el combate. Esperemos que no sean bosses muy móviles. Si no se mueven mucho, como Fifi, por ejemplo, habría venido muy bien. Les baja la barra de ímpetu una barbaridad. Hasta luego. Ya me enfrento a vosotros. Iniciar un solo target pega un Cristo también. Sí, pero tarda en meterse entero. Pero sí, lo he usado hasta ahora. Cuando estaban
vulnerables los enemigos. Bendito chocobo, imagínate hacer esto sin el chocobo. Me pego un tiro. Bueno, más o menos te desbloquean las cazas al mismo tiempo que puedes conseguir al chocobo. Así que... makes sense. Ahí está. Straight home now. Mierda. Quería guardar la partida. Cometa irisado. Red Comet. Es bonito, ¿eh? That's like no chocobo I've ever seen. Something tells me it won't be easily broken. Joder. Vale, le estoy interrumpiendo. No tiene barra de vulnerabilidad. No veo nada. Barry, ok. Pollo frito. Uy, ¿no lo he esquivado? Qué raro. Vaya. Es que, joder, ataca muy raro. ¡Buf! Otra vez. Ah. Qué pesado. Tío, ¿estoy esquivando? Hostia, tío. ¿No va a parar o qué? Pero bueno, tío. Vale, ya paró. He gastado todas las potis. Vamos, por Dios. Joder, casi me mata. Gracias, Moisesiano, por la raid. Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal ha ido el stream? Y Reki, gracias por los 25 meses. Bienvenido de vuelta. Pobre animal, sí, sí. Después de lo que le hemos tirado encima. No pidas disculpas por eso, Moisés. Espero que hayas tenido buen stream, que te lo hayas pasado bien con tu gente. Pasó algo tocho al principio de las 6 horas que no estuve. Sí, un poquito, pero la gran mayoría del la gran parte del stream ha sido secundarias. ¿Vas a seguirme? Ok, tú mismo. No, ahora vuelves, cobarde. No huyas. Ha habido un poquito de lore drop importante.
Igual. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed. Pero bueno, yo creo que mientras hayas visto la parte de Sleipnir y de Odin, eso ha sido lo más gordo. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. Blackthorn. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Emotes anime que giran. Surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. Madre mía. All right. Está de mala leche. Just don't go starting anything with the chief. Pero es el emote de anime girando más reconocible del Honkai. Oh, bien, bien. Está guay que lo metáis, teniendo en cuenta lo mucho que juego al Honkai. Poned todos los emotes de la mona china esa dando vueltas. Pegan mucho en el stream. Es como cuando le digo a Teresa, Teresa, está bien que te guste One Piece y que a mí también me gusta, pero no hablamos de One Piece nunca en el stream, para evitar spoilers. No reaccionamos al anime ni nada, como otros canales a los que se la suda el copyright. No veo a cuento poner tanto emote de One Piece en el chat. So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. Dime, Cigar. You'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. ¿No me queda agua? No me queda agua. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? Cobarde. Bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. He'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. Forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Yo dejaría un par de esos emotes. La verdad. No creo que sea necesario tener 4 emotes tan parecidos. Certainly. Thank you. Mama. A menos se ven en el chat, en pantalla. Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. Coño, vaya voz. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss Están mega jodidos sin if you're struggling to find your way out. Sin el cristal de Almequia. That prick knows exactly where the exit is. Bueno, y sin cristales en toda Tormentia. And neither are you. All right. No pueden ni comerciar con ellos. He jodido el continente entero. Están de muy mala leche, ¿eh? ¿Es normal que el obelisco ese brille tanto? ¿Todos brillan tanto?
Shut your... Let me guess. Zoltan told you to piss off. Acabo de fijar. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravost. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravost in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Responsable o cobarde. Chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravost prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces. Ahora están jodidos. This place is as good as dead. Mientras que Blackthorn tiene la forja de la guarida. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Era invento de Cid. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. Exacto. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. ¿Y no podemos montarle una fragua similar aquí? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravost won't last long without his furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? Venga. The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. Pero tampoco creo throwing it away. que Cid quisiera que el resto de la gente se murieran de hambre, se fueran a la mierda por culpa nuestra. Exacto. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravost will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. De hecho, Cid no hizo los fuelles para tener ventaja sobre el resto de sitios que necesitaban cristales. Los hizo para que Blackthorn pudiera trabajar en las tierras estigias, que es donde estaba la guarida, donde no funcionan los cristales. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Carava. Time for a spot of hunting, man. Venga. A cazar. Luego nos teleportamos de vuelta. Come on. Come on. Gacelas Let's muertas. make this quick, shall we? Straight home now. No holding back. Vaya. Me he equivocado. Pensaba que tenía onda térmica. O sea, me matará.
sido buena idea. Aguanta aquí mientras te mata el tornado, anda. Madre mía. Qué rápido la entrada a la siguiente vulnerabilidad. El tornado es la polla para bajar ímpetu. I dare say that will be enough for a decent set of bellows. What's this all about then? Don't know. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. There should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Vale. Qué rápido lo va a montar, ¿no? Qué dependientes eran de los cristales, ¿eh? Parecía no sabían hacer nada más, tío. Sin cristales. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sin cristales y sin esclavos, sí, sí. Sorry about earlier. Veníamos a ayudar, claro, joder. Take back everything I said. That thing you built us. Disculpas aceptadas. An honest to God's marvel. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Sí, BJ, si los compran para... Ya vimos al que los compraba para dárselos de comer al perro. De su hijo. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer. ¿Cómo me está rayando el cambio de iluminación de las nubes de Artema? De vez en cuando pasan las nubes y se oscurece todo. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the Anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. La hija es la que tenía a la muñeca, que le ponía siempre el mismo nombre, como si fueran muñecas, no fueran seres humanos. He took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Ah. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. Muy bien. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Blackthorn. ¿Cómo? ¿Se ha vuelto a la guarida? Ah, se ha vuelto a la guarida. Joder, qué rápido, tío. Luego soy yo el único que puede teleportarse, por lo visto. ¿Sabes? No sé yo. Voy desde Lost Wing porque hay un trocito de mapa que me falta por explorar. Sé que hay acásicos y tal, pero... Quiero explorar este cachito de aquí. Porque luego hay un trofeo para el platino que te pide que hayas explorado todo. Ya me parecía raro que no pudiéramos sacar a Ambrosia. ¡Eh! Ha parecido que salía detrás del árbol esta vez. Sí, señor. Primera vez creo que la veo aparecer delante mío y sin que quede raro. Rodrigo could have mentioned his spiders would be the size of curls. Bueno, para eso está este
El breakdance. Son duras, ¿eh? Breakdance. No te confíes que te van a matar como los goblins. Si no estoy teniendo que cargar una movida como con el círculo de Bahamut, no hay problema. Vale. Las 3 misiones en la guarida, sí señor. Y las cazas y todo. A ver si podemos reclamar una recompensa más de las de ahí. No recuerdo cómo se llamaban. Aquí los TPs vendrían de coña, tío. Sobre todo cuando tengo que ir al jodido huerto. Qué rabia. Gentlemen, yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Toma, tu coque. Coque. Pick old Cinder. How'd you come by this? Ya te pelaste con Odin, solo en una cinemática. Con Barnabas. Y ha humillado a Clive. Porque no me han dejado jugar a mí, porque era una cinemática. Yo me la habría reventado. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. El honor del herrero, sí, I'm not tío. about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. ¿Cómo se hincha el pecho? You pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. ¿A que no pulsaste R1 en la cinemática? What was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. That's good enough for me. Sigo pensando que Blackthorn tiene la pija chiquita. Chiquitita. Así minúscula. Tribulaciones de un herrero 3. Será la última. Diseño Uroboros. Plano en el que se detalla el proceso para fabricar el cinturón más poderoso de todos. Bueno. Más poderoso hasta que haya uno mejor. Dudo que sea el mejor cinturón del juego. A estas alturas, aún me queda juego. Uroboros. Aquí está. Una lengua pétrea. 95 y 32 de vitalidad. Lengua pétrea. Se consigue por cacería. La pluma rojinegra es la que hemos conseguido con el pochobo. No hay cazas nuevas, así que hasta que no avancemos un poquito más en la historia no podemos conseguir la lengua pétrea para hacer el cinturón. Arma nueva no tienes para hacer. En principio no, tengo la mejor, la rúnica. ¿Habéis visto una nueva y no me he entrado? Sid,
can't help but notice that your El tentáculo de Molbol. in a most violent manner. Comanda. Yeah. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... Si tú lo dices. When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. Sí, eso parece con Enuz. Eso me temo. ¡Oh! ¡Hola! Qué bonito está el jardín. Qué guapo estaría un obelisco para teleportarse. How the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid. You've saved us. Ahora me van a hacer ir a matar un Molbol de esos I todas las took a moment semanas. to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. Oh. Would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Flower time. Cat Jam. Mola. A Google Jardín. Extracto de Loria Nayade mejorado. Concentrado de pétalos de Loria Nayades a las que se les ha injertado un testículo, iba a decir, de Molbol, cuyo exceso de nutrientes favorece el crecimiento y la florescencia. Potencia aún más el efecto de las pociones y ultrapociones e incrementa el tiempo de efecto de las sales fortalecedoras, sales protectoras y píldoras heroicas. Y para vender. ¿Es Francia trending topic en Twitter? Por los... Debe ser porque están ahora quemando contenedores y tal por allí, ¿no? Que les mola mucho eso. Efecto maximizado de los objetos consumibles. Ahora que has conseguido el extracto de Loria Nayade mejorado, las pociones y ultrapociones restaurarán aún más vitalidad. Además, el efecto de las sales fortalecedoras, sales protectoras y píldoras heroicas durará más tiempo. Vale. Pero aún no nos dan el logro. Creo que el logro era algo más. Era el morral y maximizar algo más, pero no recuerdo qué. Los franceses están quemando Francia porque Macron está de fiesta y diciendo que la violencia es culpa de los videojuegos, mientras hay protestas y la poli se carga gente. ¿Eso salió ayer, creo, o lo he leído esta mañana? Lo de que ha culpado a los videojuegos de la violencia. Porque es que llevan ya tiempo en... O sea, no están quemando las calles porque hayan hecho la culpa de los videojuegos. Ha venido después lo de los videojuegos. Ojo. 2.500 puntos de habilidad. La Liga de Mercaderes cuenta con un excedente de materiales en sus almacenes y Natalie, ha decidido regalárselos al distinguido Lord Sotomonte por la ayuda prestada. No para de preguntarme tus señas, pero al final he logrado convencerla para que me dejara enviártelos en su lugar, Víctor. Bien. Es porque la policía se cargó un niño de 17 años. No tenía ni idea. He visto que han robado un autobús y lo están conduciendo por encima de los contenedores de llamas y demás, y que han quemado la biblioteca más grande de Marsella. Oh, por violencia policial. En plan Estados Unidos. No tenía ni idea, tío, de que era por eso. Había leído que había movida en Francia y que estaban quemando contenedores, pero como son muy así los franceses, que cada vez que tienen que protestar por algo salen a las calles, como deberíamos hacer aquí, pero no hacemos, ante la corrupción y demás. Me parece algo muy admirable de los franceses. Lo único. Lástima lo del crío. Ojo de araña. Esto va a ser sad. Son muy vagos aquí en España, sí. Somos muy conformistas. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way.
No sé, estamos muy acostumbrados a que si gobierna a la izquierda, corrupción, si gobierna a la derecha, corrupción. Da igual lo que hagamos. No hay consecuencias, no dimite nadie, ¿sabéis? Es como que nos suda la polla ya. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Daya. I'm so proud of you. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage Era su mentor. to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is... An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service. But my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Ahora entiendo por qué no le hemos clavado la espada en la cabeza y ya está. Por lo visto, ese tío, concretamente el mentor de Tarja, fue el que descubrió o inventó las lágrimas de misericordia para darles un descanso a los portadores que habían sido infectados con la maldición del cristal. Y claro, es apropiado a él darle una muerte también pacífica, usando precisamente lo que él inventó para salvar a otros de mucho dolor. Qué bonito y triste. Es que es algo que no les daban a los portadores, una muerte pacífica. Los hacían trabajar y usar sus dones hasta gastarlos. Y luego los dejaban morir en agonía, mientras se les petrificaba todo el cuerpo. Sí, básicamente inventó la eutanasia. Su mentor. Let me help. I know my leaders. Knowledge hoarded is knowledge. A ver. ¿Nivel nuevo? Porque me salía la marquita en el mapa. ¡Sí! I have quite the find for you today. Uy, 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 madre mía. Lore gordo. A ver. Alianza entre Rosaria y Dalmequia. Pacto firmado entre la República de Dalmequia y el Gran Ducado de Rosaria en el año 850, cuando el movimiento por la independencia de las ciudades libres de Camber comenzó a intensificarse. Dalmequia y Rosaria forjaron una alianza a la que posteriormente se unió Sanbreque para detenerlo y evitar que las revueltas similares estallaran en sus territorios. Los estrechos lazos entre la República y el Ducado auspiciaron las misiones diplomáticas y el intercambio de conocimientos entre ambas naciones, como las sofisticadas técnicas de irrigación de Rosaria. Y que igual fue el principio esto del... la tregua del dominio cristalino esa. Porque antes había paz entre los reinos. Cristal Madre, que al parecer se encontraba al noreste de Dalmequia.
Según la leyenda, una feroz batalla entre la humanidad y los dioses lo arrasó por completo, dejando tras de sí el enorme cráter que hoy día muchos llaman el último pecado. Este es el que está al lado de Dominio Cristalino. CMX. El último pecado, tío. ¿Tendrá algo que ver con Leviatán? Sigo convencido de que tiene algo que ver con Leviatán. ¿Qué coño haría ese pedazo de boquete? La polla de Titán. Es lo único que se me ocurre. Vale. Banco de Gilbard, el gran prestamista. Ya habíamos oído hablar del tío este. El que acuñó los guiles. Religión popular en las ciudades libres de Canberra. Gilbard el Dorado fue un famoso mercader que fundó el primer gremio de Canberra, encargado de acuñar y administrar la divisa común establecida en el Pacto Continental, el Gil, nombre dado en honor al legendario comerciante. La comunidad religiosa está jerarquizada en modo similar a un consorcio y sus creyentes le piden a Gilbard prosperidad en los negocios, similar a lo que ya habíamos leído. La Triunión, año 859, triple alianza entre el Gran Ducado de Rosaria, la República de Almec y el Sacro Imperio de Sambreque en el año 859, ante la amenaza de independencia de las ciudades libres de Canberra y el temor a que pudiera instigar movimientos similares en el resto del continente, las tres naciones formaron un frente común. Tras la tragedia del Pórtico del Fénix del año 860 y las posteriores disputas sobre la culpabilidad del imperio, el pacto quedó disuelto. O sea que duró un año. El pacto. No he visto pacto de paz y de unión más frágil en mi vida, tío. Hicieron el pacto en 859 y al año siguiente Sambreque decidió... Bueno, claro, es que era una trama que llevaban ya más de 15 años probablemente labrando. Antes del nacimiento de Clive. ¿Quién sabe? Magitech, término usado para describir la avanzada tecnológica basada en la magia de la civilización empiria. No me jodas. Que la tecnología Magitech de este juego era de los empirios. Gracias a ella pudieron construir obras de ingeniería tan avanzadas como los barcos voladores o temibles armas de gran poder destructivo. Para activar estas estructuras requerían del poder de colosales bestias descritas en antiguas crónicas así. Criaturas de tan grande fuerza que a las santas deidades eran capaces de vencer. Criaturas que pueden destruir imágenes divinas sin padecer la ira de los dioses. En palabras de antiguos sabios e iconoclastes. De este término deriva el nombre actual con el que se les denomina Icons. Qué fuerte. O sea, para activar las estructuras empirias hacía falta los Icons. Es igual que lo de las puertas del pórtico del Fénix, que solo se abrían con el propio Fénix. Eran capaces de... No, perdón. Criaturas que pueden destruir imágenes divinas sin padecer la ira de los dioses. Magitech, para los que no lo sepáis, es algo del Final 6. También se usa en el Final 14. Es básicamente tecnología que trata de imitar a la magia. O competir con la magia. You wish to study the tomes? Let me help. I know my letters. Interesante. Tecnología que usa Ether. Yep. Vale, pues ya estaría. Creo que solo nos queda ir a los altos hornos para llevar lo que hemos sacado del Orchestrion, que fue el último regalo de Cid a Mid, a su hija. Estoy contento. Nos hemos quitado muchas secundarias de encima. Y parece que se vienen movidas gordas. Parece que se viene poner en marcha el Enterprise, el barco, no barco volador, parece, que estaban haciendo Mid y Cid. Y probablemente, porque el barco está precisamente aquí, probablemente vamos a usar el barco... Uy. Para perseguir a al Einherjar y dirigirnos a Wallot. No sé si por aquí en medio o dando la vuelta. Vaya trecho.